Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Moreno, yo soy ex asistente de la cátedra. Antes que nada, pedirle disculpas por los inconvenientes que hubo con, el, con la presentación del teórico presencial. Eh, bueno, dado los inconvenientes y para que no le quedaran dos teóricos juntos un mismo día, Andrea me pidió si podía grabarles el teórico. Hoy lo estoy grabando un 5 de julio, ya hoy mismo se lo voy a mandar a Andrea, así que supongo, si mal no recuerdo, ustedes 20, 21 por ahí tendrían la prueba. Supongo que por lo menos una semana antes de la prueba ya va a estar subido a- al canal de YouTube. Para empezar un poco con el tema que vamos a tratar hoy, se trata de infección por Clostridioides difficile. Un poco vamos a abordar el diagnóstico, el tratamiento y por último un poco hablar de las medidas de prevención. Esto es un poco cómo vamos a abordar el tema. Vamos a hablar de la importancia del tema, de los factores de riesgo en cuanto al diagnóstico, cuándo sospechar la infección por Clostridioides difficile, el algoritmo diagnóstico fundamentalmente, qué opciones tenemos en cuanto al tratamiento y, como les dije anteriormente, por último, nombrar un poco las medidas de prevención. Si bien es una infección que está asociada mayormente a los cuidados de salud, sepan que también el origen puede ser comunitario. Tiene una mortalidad que no es despreciable, eso conlleva lo que es un aumento en la estadía hospitalaria y por ende los costos. Entre un 3 a un 14% de los pacientes que están ingresados al hospital están colonizados por Clostridium difficile y de ese casi 15% de pacientes colonizados, hasta un 70% pueden llegar a progresar a lo que es una infección por Clostridium difficile. El Clostridium difficile es un bacilo gram positivo, un anaerobio estricto esporulado. Eh, Como ustedes bien saben, habitualmente la costumbre nos hace llamarlo Clostridium, pero sepan que desde 2016 la nomenclatura se cambió para diferenciar del resto de los Clostridium a Clostridioides difficile. A lo largo del teórico puede que yo les diga Clostridium por un tema de costumbre, pero bueno, sepan que ya hace casi 10 años que la nomenclatura de esta bacteria cambió. Es el principal agente de diarrea asociada a antibióticos y de colitis pseudomembranosa. En cuanto a la transmisión, es fecal oral, en su estado vegetativo está, básicamente es una espora que se aloja a nivel del intestino. Y cuando hay una alteración, una disrupción de lo que es el microbioma, la flora normal intestinal, hay un aumento, hay una proliferación, y si es una cepa, porque después más adelante van a ver que este, hay cepas que son productoras de toxina y otras cepas que no son productoras de toxina, pero cuando hay una proliferación de esta bacteria, las cepas productoras de toxina justamente liberan esas toxinas a nivel de la luz intestinal. Son dos tipos de toxinas, la enterotoxina A y la citotoxina B, esta última 10 veces más potente respecto a la enterotoxina. Y en términos de lo que generan la mucosa intestinal, sobre todo la mucosa colónica, es una glicosilación irreversible de las proteínas celulares, que esto es lo que lleva a la gran inflamación y necrosis. En cuanto a lo que son los factores de riesgo para el desarrollo de esta infección, como ven son varios, pero les quise remarcar este, o nombrar en primer lugar el uso de antibióticos, sobre todo antibióticos de amplio espectro. Y acá entra todo un capítulo de lo que es el uso racional de los antibióticos. Si bien no es el objetivo de este teórico hablar del uso racional de los antibióticos, amerita nombrarlo. ¿Está? Está demostrado que es un factor de riesgo, dada la disrupción que genera en la microbiota intestinal, ¿tá? Sobre todo porque hay una reducción de lo que es la flora protectora a favor de este tipo de bacterias eventualmente patógenas. Cuando digo uso racional de los antibióticos, a lo que nos estamos refiriendo en realidad es no hacer antibióticos empíricos si están indicados. Sí, claro, cuando uno dice antibiótico empírico, uno piensa muchas veces en un antibiótico de amplio espectro, ¿no? El uso racional de antibióticos es pensar ser clínicos a la hora de indicar antibióticos. No toda fiebre, y más desde CTI
Ustedes bien saben que no toda fiebre, no toda leucocitosis es igual a infección y a poner antibióticos, ¿no? Eso lo que sí nos va a obligar es primero a sospechar, eventualmente a cultivar y si amerita esperar esos cultivos. ¿Tá? Ustedes saben, incluso habiendo disfunciones, por citarles un ejemplo, una pancreatitis en su día 2 de evolución puede tener algo de lo que es actividad inflamatoria infecciosa, florida, puede haber disfunciones y no necesariamente está infectado el paciente o es una pancreatitis infectada, por ejemplo. ¿Tá? De vuelta, lo estoy llevando a un caso que habría que pararse en ese paciente puntual y ver si es que está infectado o no. Pero lo que digo yo es hacer el ejercicio siempre que pongamos antibióticos de pensar si se trata de una infección o no. ¿Tá? Parámetros infecciosos aislados no son igual a infección. ¿Con esto qué quiero decir? Fiebre, leucocitosis, incluso habiendo disfunciones, no necesariamente eso es igual. En algunos casos nos van a obligar a tratar a la espera de cultivos porque, bueno, la duda es muy grande o porque hay una sospecha. Pero detrás de eso hubo un razonamiento clínico. ¿Tá? No es igual a fiebre, leucocitosis, voy a tratar. O fiebre, leucocitosis, alguna disfunción que ni siquiera es una disfunción mayor, trato ante la duda. Siempre está bueno razonar. Con esto no estoy diciendo no hay que hacer antibióticos, sí, claro, pero siempre que esa indicación sea desde un juicio clínico que lo justifique. ¿Tá? Porque básicamente es uno de los grandes factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, llevándolo a lo que es el teórico del día de hoy. Después, hay otros factores de riesgo, como por ejemplo, si bien la evidencia en realidad es un poco controversial en cuanto a lo que son los inhibidores de bomba de protones, hay estudios que nos indican de que podrían llegar a ser favorecedores para el desarrollo de esta infección, como por ejemplo, como les decía, los inhibidores de protones. Hay varias teorías en cuanto a por qué podría producir eso. Está la teoría de que al disminuir la acidez gástrica, recuerden que esta es una infección que es fecal-oral, es decir, que las esporas entran por la vía digestiva. Al llegar al estómago, al disminuir la acidez en el contexto del uso de inhibidor de la bomba de protones, al disminuir la acidez, lo que haría es la proliferación de la espora, es decir, no la, entre comillas, mataría y llegaría a lo que es la luz intestinal, entre otras teorías, incluso a nivel de lo que es la mucosa intestinal colónica. Pero bueno, inhibidores de la bomba de protones sería un factor de riesgo, los pacientes añosos, los mayores a 65 años, la enfermedad inflamatoria intestinal, haber tenido cirugía abdominal, en el caso de los inmunocomprometidos, los neoplásicos, por un mecanismo similar de inmunocompromiso, de inmunosupresión, y también la enfermedad renal crónica. Como dijimos anteriormente, cualquier antibiótico, sobre todo antibióticos de amplio espectro, van a influir en el desarrollo o van a ser un factor de riesgo en el desarrollo de la infección por Clostridium. Hay algunos grupos antibióticos o grupos de antibióticos que tienen mayor asociación, y entre ellos son la clindamicina, las fluoroquinolonas, las cefalosporinas y los carbapenémicos. Hay una menor asociación en lo que es las penicilinas, los macrólidos, las sulfas y las tetraciclinas. Pero a grandes rasgos sepan que cualquier antibiótico, y más aún antibióticos de amplio espectro, tienen el riesgo o podrían asociar una mayor incidencia al desarrollo de esta infección. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay una gran heterogeneidad. Si bien el signo cardinal es la diarrea, que definimos a la diarrea como 3 o más deposiciones líquidas en 24 horas, ¿tá? Puede estar acompañado o no de dolor abdominal, de fiebre, de vómitos, de algo de astenia, repercusión general, en fin. Es bastante amplio el abanico de signos y síntomas, pero como signo cardinal sería la diarrea. Siempre, y más desde lo que es la terapia intensiva, tenemos que descartar otras causas de diarrea y no siempre, o la mayor parte de las veces,
la diarrea no es infecciosa, ¿tá? Tenemos que buscar otras causas. Si bien no quiero entrar en lo que es todo diarrea en el paciente crítico, van a tener un teórico destinado a eso en el semestre de nutrición y medio interno, creo, pero independientemente de eso, sepan que hay la mayoría de las causas de diarrea en terapia intensiva, la mayoría son no infecciosas, ¿tá? Y tenemos que pensarlas. Está bien pensar en lo infeccioso, está bien pensar en el Clostridium, pero de vuelta, el juicio clínico siempre tiene que predominar a la hora de tomar decisiones. Pensar en cómo se administró la nutrición enteral, qué tipo de nutrición enteral está recibiendo el paciente, si se usó o no laxantes, es muy común que indiquemos, por ejemplo, el lactulón, no nos olvidemos, ¿tá? Y a los 24-48 horas el paciente empieza con diarrea, ¿tá? Todas esas cosas hay que ir a buscar, ¿tá? Justamente porque las causas más frecuentes de diarrea la etiología es no infecciosa, ¿tá? Antes de entrar un poquito en lo que es la categorización de la severidad de esta infección, incluso muchas veces, esto incluso está en algunos estudios ya está estudiado. ¿Nunca les pasó que enfermería, por ejemplo, les dice esto tiene olor a Clostridium o tiene características, tiene color, olor, que lo evocan a lo que es un Clostridium y mandan muestras sin avisarles y bueno, y de golpe ven cuando van a revisar la paraclínica que entró un Clostridium y ni siquiera sabían ustedes que tenía diarrea? Un episodio de materias líquidas no es igual a diarrea. Acabamos de nombrar la definición, ¿tá? Independientemente que la podemos sospechar y no vamos a esperar a que tenga 3 disposiciones para solicitar. Siempre el juicio clínico, chiquilines, está antes que nada. Pero incluso está estudiado, les decía anteriormente, que no necesariamente ese olor o esa característica en cuanto al color tenga que ver con la infección por Clostridium, ¿tá? Puede ser otra etiología infecciosa que no necesariamente es el Clostridium y puede tener esa característica, ¿tá? Con esto, ¿qué le quiero decir? Que no todo episodio aislado de diarrea es igual a enviar una muestra para Clostridium, ¿tá? Hay que siempre juicio clínico, de vuelta, ¿tá? Si amerita, si la repite, si sospechamos, si empezó con actividad infecciosa, si no hay otra causa que explique esa diarrea, bueno, mandamos muestra. Pero siempre ante un juicio clínico y no con cualquier episodio aislado de diarrea sin pensar en otras causas, tenemos que mandar la muestra para Clostridium, ¿tá? Un poco siguiendo con lo que es la diapo, en la literatura lo van a ver que está definido la gravedad o en leve, moderado, severo en función, por ejemplo, leve la clasifica como glóbulos blancos menores a 15.000 y una creatina menor a 1.5. Desde el punto de vista de la terapia intensiva esto es inviable. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener una diarrea por Clostridium leve, pero igualmente tener más de 15.000 glóbulos blancos y una crea más de 1.5 y no eso lo va a clasificar en no leve. ¿Me explico? ¿Esto qué quiere decir? Que esto es bastante semántico, probablemente tenga cierta aplicabilidad en el paciente ambulatorio o en el paciente tal vez de sala, pero en el paciente crítico no tiene mucho sentido la aplicación de esta clasificación. Sí nos va a importar lo que es una enfermedad leve, que eso lo vamos a evaluar sobre todo ante la presencia o no de disfunciones, ¿tá? Y bueno, y complicada que lo iremos viendo más adelante en cuanto a cómo sospecharla o cómo buscarla, pero bueno, básicamente estamos hablando de lo que es la distensión colónica y el megacolon tóxico, ¿no? A grandes rasgos, a nosotros nos va a importar una leve de una severa que va a agregar disfunciones, ¿tá? Y eso es un poco lo que la va a definir. En términos de mortalidad, la mortalidad asociada a esta infección es del 5%, esta mortalidad trepa hasta un 25% cuando asocia complicaciones y hasta un 34% en el paciente en terapia intensiva. Continuando un poco con lo que es la clínica, importa si se trata de una primera infección o si ya estamos hablando de una recidiva. Y por recidiva entendemos desde una segunda infección en adelante, ¿tá? Los factores de riesgo para el desarrollo de recidivas es la edad mayor a 65 años, el inmunocompromiso, el hecho de haber tenido una infección previa por Clostridium severa,
Con la primera infección el riesgo de recidiva, es decir, de una nueva infección, aumenta un 25% y luego de la primera recidiva ese riesgo se va a un más de 40%. ¿Por qué importan las recidivas? No tanto en lo que es nuestro medio porque no contamos con estas opciones terapéuticas, pero a partir de las recidivas, más allá del tratamiento antibiótico que más adelante vamos a hablar, existen otras alternativas como coadyuvancia, que son estas dos que ven en rojo, ¿tá? Que es un anticuerpo monoclonal antitoxina B, que es el Vesloxumab, y el trasplante de la microbiota fecal. ¿Tá? En cuanto al tratamiento con el biológico, yo no sé si las próximas guías lo van a nombrar. Tengo entendido que este biológico desde enero de 2025 ya no está circulando en Estados Unidos, tampoco desconozco el motivo. Tampoco conozco el motivo. Pero bueno, sepan que no deja de ser un tratamiento con un biológico, es muy individualizada la indicación. Además es un fármaco que tiene sus riesgos, sobre todo cardiotoxicidad, entonces son fármacos que se individualizan mucho a la hora de indicarlos y ni que hablar los costos que esto conlleva, ¿tá? Así que si bien lo van a ver en las guías y lo van a ver en las recomendaciones, un poco tenemos que hablar de cuál es la realidad de nuestro medio, ¿no? Lo mismo con el trasplante de la microbiota fecal. Si bien estamos muy lejos aún de poder contar con este tratamiento, a partir de las recidivas son opciones, de vuelta, coadyuvantes a lo que es el tratamiento antibiótico, que tienen su implicancia en el tratamiento. Bueno, ya entrando un poquito en lo que es el diagnóstico de la infección por Clostridium, contamos, más adelante vamos a ver que existe un algoritmo diagnóstico, pero contamos con 3 test a grandes rasgos, ¿tá? Hay 2 de ellos que lo usamos en lo que es la pesquisa de la enfermedad, es decir, como test de screening. Y ustedes saben que los test de screening son test que necesitan ser muy sensibles, ¿tá? Y con un alto valor predictivo negativo. A diferencia de los que nos confirman la enfermedad, ¿tá? Que tienen que ser test muy específicos, es decir, con más especificidad que sensibilidad, es decir, con un alto valor predictivo positivo. Y contamos con estos 3. El test de detección de antígenos de GDH. ¿Qué es la GDH? La GDH es la glutamato deshidrogenasa, que es una enzima que la producen tanto las cepas productoras de toxina como las cepas no productoras de toxina. Por eso nosotros, ante la presencia de una GDH, de un test de detección de GDH positivo, no podemos decir que estamos ante una infección por Clostridium, ¿tá? Sí, ante una GDH, por eso van a ver más adelante, hay un algoritmo diagnóstico. Ante un GDH positivo, obviamente que hay una clínica detrás de esto, ¿no? No es un test aislado que enviamos. Pero ante una clínica compatible, ¿tá? Y nosotros solicitamos una GDH positiva, eso nos habilita a ir a lo que es el test confirmatorio, que es el test de ELISA, que es la detección de toxinas, ¿tá? En un intermedio de estos dos tenemos lo que es el PCR, ¿tá? Que amplía un poco más, o sea que es igualmente sensible que el GDH, pero en cuanto a la especificidad es incluso un poco más, aumenta la sensibilidad respecto al primero, si bien el anterior es un test bastante sensible, y también gana un poco de especificidad. No nos confirma la enfermedad al 100%, el que nos va a confirmar es el test de Lis, ¿tá? Pero sepan que obviamente hacer un PCR es más caro y habitualmente lo que hacemos es GDH positivo, ELISA, ¿tá? Confirmamos la enfermedad si es positivo. Un poco ahora más adelante con la siguiente diapositiva vamos a ver un poco cómo es un poco el algoritmo en este sentido en el tema de los tests, de la aplicación de estos tests y el diagnóstico. Bueno, esto es un poco el algoritmo que le hablaba anteriormente, ¿tá? ¿Cómo hacemos diagnóstico? Clínica compatible, sumado a factores de riesgo, es un paciente que asocia factores de riesgo para el desarrollo de esta infección, y los test
que vamos a hablar a continuación es la presencia, básicamente lo que nos va a hablar es la presencia de toxinas en su efecto cultivo, pero hoy en día con los test no es necesario mandar a cultivo, eso demora. Con la presencia de toxinas hacemos diagnóstico, ¿tá? Es decir, hacemos diagnóstico con toxinas presentes. Recuerden lo que yo dije anteriormente, existen cepas productoras de toxina y cepas que no producen toxina. De hecho, el primer test que aplicamos es el test de GDH, que nos va a evaluar no solamente el Clostridium, muchas bacterias son productoras del glutamato de la glutamato deshidrogenasa. Es decir, que no nos va a hablar de infección, sí de que bueno, está presente y a partir de eso podemos seguir en lo que es el algoritmo diagnóstico y en la pesquisa de las toxinas. ¿Tá? Con un GDH negativo podemos descartar la enfermedad, porque es un test con un valor predictivo negativo alto. ¿Tá? Pero ante la presencia no confirmamos la enfermedad, pero sí nos habilita a solicitar las toxinas o el test de ELISA. ¿Tá? Y es un poco lo que representa ahí. Test de GDH o PCS-NAT es lo mismo que PCR, es la ampliación de ácidos nucleicos. GDH o PCR, sepan que el PCR tiene una sensibilidad del 100%, a veces cuando queda la duda, con una GDH negativa se puede ir al PCR, que nos puede llegar a confirmar en caso de una GDH negativa, cuando hay una sospecha, franca sospecha de una infección por Clostridium. Pero sepan que existe, el PCR es más caro, por eso un poco en lo que es el algoritmo siempre tenemos GDH, con GDH positivo o negativa, en función de eso vemos si solicitamos o no lo que son las toxinas o la detección de las toxinas mediante el test de ELISA. ¿Tá? Bueno, y acá representa a grandes rasgos lo que venimos hablando, pero de manera un poco más gráfica. Clínica compatible, donde no haya otras causas que expliquen esa clínica, como en este caso la diarrea, o descartando las causas de diarrea no infecciosa, y la presencia de factores de riesgo nos habilitan a pedir un test de screening. Cuando hablamos de test de screening es lo que venimos diciendo anteriormente, GDH o PCR. ¿Tá? Cualquiera de los dos, si bien el PCR tiene 100% de sensibilidad respecto a una sensibilidad un poco menor a la GDH, sepan o mayor especificidad, sobre todo le da mucho mayor especificidad respecto a lo que es la especificidad, obviamente por lo que venimos hablando de la GDH, pero ambos dos son test muy sensibles y con un valor predictivo negativo alto también. Si ese test es positivo, nos habilita a pedir las toxinas, ¿tá? Mediante el test de ELISA, y ahí confirmaríamos la presencia de infección, es decir, que la infección está activa. Si por lo contrario, los test de screening, GDH o PCR, son negativos, hay que buscar un diagnóstico alternativo. ¿Tá? En cuanto a lo que es los estudios de imagen, contamos con la tomografía de abdomen con contraste. Esto más que hacernos al diagnóstico, el diagnóstico lo hacemos con el algoritmo previo. ¿Tá? Clínica compatible, aplicamos los test, el test de ELISA es positivo, infección por Clostridium. Ya no necesitamos una imagen para confirmar. La imagen, tanto la tomografía, como van a ver después que vamos a nombrar también la endoscopía, simplemente pesquisa de complicaciones y o diagnósticos alternativos. ¿Tá? Cuando queda la duda, cuando no son concluyentes los test, en fin. Pero sepan que podemos prescindir para hacer el diagnóstico del estudio de imagen. El estudio de imagen es con el objetivo de la pesquisa de complicaciones fundamentalmente. ¿Tá? ¿Qué vamos a ver a nivel de lo que es la tomografía de abdomen? Engrosamiento de la pared del colon. ¿Tá? Básicamente, como dice ahí en la diapo, eso tiene poca especificidad, puede estar presente en otra colitis, no es patognomónico de la colitis por Clostridium. Puede haber dilatación de lo que es el colon, alteración de la grasa pericolónica, puede haber líquido de ascitis, a nivel de la submucosa puede haber edema, lo que se llama el signo del doble halo o el signo del blanco. Y bueno, y también lo que vamos a poder ver es la presencia de perforación ante un megacolon tóxico, que sepan, esta es una complicación extremadamente grave. Esto es un poco imágenes donde se ven los
los signos que nombramos anteriormente, ahí con la flechita y con la estrella lo que les está marcando es el edema de la submucosa, ¿tá? Y bueno, y ese signo del blanco, que es lo que les está marcando ahí la punta de flecha. Un poco siguiendo con lo que son estudios de imágenes, en cuanto a la endoscopía, puntualmente la videocolonoscopía, es prescindible, al igual que la tomografía, para hacer diagnóstico, pero nos va a servir o nos va a ser de utilidad ante lo que son dudas diagnósticas incluso en el descarte de lo que son diagnósticos diferenciales. ¿Tá? Nos va a permitir tomar muestras de biopsia, en fin. Esa imagen que ven es de mucosa colónica y lo que están viendo ahí es la presencia de pseudomembranas. Todo eso amarillento que ven en la mucosa son pseudomembranas. Bueno, ya entrando un poco en lo que es el tratamiento de esta infección. En primer lugar, si hay un tratamiento antibiótico previo que pueda estar involucrado en el desarrollo de esta enfermedad, de ser posible, hay que suspenderlo. Y como segundo punto, hay que estratificar el episodio de la infección por Clostridium difficile. ¿Esto qué quiere decir? Si se trata o no de una primera infección o si es de una recidiva. Si bien nuestro arsenal terapéutico es bastante limitado en nuestro medio, sepan que, por ejemplo, ante una primera infección, si no contamos con vancomicina enteral, o si quisiéramos hacer metronidazol enteral, estamos habilitados a hacerlo, ¿tá? Pero siempre y cuando se trate de una primera infección y estemos hablando de una infección leve, ¿tá? En cuanto a la fidaxomicina, es el fármaco que está indicado como primera línea en la literatura, en las guías lo recomiendan como primera línea. Tiene una menor tasa, una mayor tasa de curación y una menor tasa de recidiva. Tengo entendido que en Uruguay no contamos con este fármaco, al menos hasta donde yo tengo entendido, y bueno, obviamente recurrimos a lo que es la vancomicina. En cuanto a la vancomicina, un poco nombrarlo nomás, los estudios que están hechos con vancomicina es con vancomicina en su presentación enteral. Nosotros, ustedes saben que usamos la ampolla intravenosa, lo cual no quiere decir que no sea efectiva. Simplemente nombrarles que los estudios que comparan los fármacos, la vancomicina es enteral, es la presentación enteral, ¿tá? Que después nosotros traspolemos los resultados a lo que es la ampolla, es otra cosa, ¿tá? No solo en nuestro medio se usa la ampolla enteral, en otras partes del mundo también, y es igual o parecería ser igual de eficaz, pero igualmente quería nombrarlo. Respecto a las recidivas, lo mismo, siempre en primer lugar, de primera línea se recomienda la fidaxomicina, como alternativa la vancomicina enteral, ¿tá? Como hablamos anteriormente, 2 o más recidivas, ya ahí si existiera la posibilidad, siempre individualizando mucho la indicación y en función del paciente y demás, y las complicaciones que puede llegar a tener estos tratamientos, podría ser una opción asociar a estos tratamientos antibióticos la presencia del anticuerpo monoclonal y eventualmente un trasplante de microbiota fecal, ¿tá? Eso es a partir de la segunda recidiva lo que aconseja sobre todo las guías americanas europeas. Ilio o vómitos o ante una infección severa, complicada, ¿tá? Con una alta tasa de diarrea, en fin, asociar vancomicina intrarrectal es también una indicación y en estos casos también lo que se puede asociar más allá del tratamiento de primera línea es metronidazol intravenoso. Siempre que estemos ante una presencia de una infección por Clostridium, ir a la pesquisa de sus complicaciones, sobre todo lo que es la colitis, el megacolon tóxico, ¿tá? Ante la gravedad que esto tiene, ante la presencia de una enfermedad severa con aumento de las disfunciones, muchas veces se va a lo que es la colectomía total, ¿tá? Siempre estar en contacto y en seguimiento del paciente en conjunto con lo que es el cirujano, ¿tá? Siempre la consulta quirúrgica precoz, porque ante la sospecha de una colitis con muy mala evolución, ni que hablar si estamos hablando de perforación o bueno, estamos hablando de un megacolon, hay que hacer una colectomía subtotal y bueno, y ya saben que cuanto más precoz, más chance de sobrevida y que es una complicación extremadamente grave.
Esto es un estudio para hablar un poco hablamos previamente de la indicación del metronidazol en los casos de colitis clostridial leve y sobre todo en la primera infección. Si bien es un estudio observacional, es un estudio japonés, simplemente ya les digo, las guías japonesas en lo que es una primera infección y en una infección leve, el tratamiento de primera línea que tienen las guías japonesas es el metronidazol. Es un estudio observacional, retrospectivo, que abarca 119 pacientes, que comparó el metronidazol versus la vancomicina y que a grandes rasgos no mostró diferencias significativas en cuanto a la recurrencia, a la mortalidad de los 30 días y la tasa de curación. De vuelta, esto es simplemente un estudio, es un estudio con poco peso, al ser un estudio observacional, pero bueno, es simplemente para mostrarles el porqué de todavía la indicación del metronidazol, sobre todo ante lo que es una infección leve y una infección, una primera infección por Clostridium, estaría avalado. Bueno, esto es un esquema que un poco le habla de las dosis, de cómo se administran estos antibióticos en función de si es una primera infección, si es una recidiva, si es a partir de la segunda recidiva, la coadyuvancia que les hablaba anteriormente en cuanto al tratamiento con biológico, eventualmente el trasplante de microbiota fecal, ¿tá? No voy a entrar en detalle, si quieren después lo pueden pausar y lo ven más al detalle, ¿tá? Es un poco lo que les dije previamente, los fármacos siguen siendo los mismos. En una primera infección, las guías recomiendan siempre la fidaxomicina como primera línea. Puede pasar de que no contemos con, como es nuestro caso, no contemos con este fármaco, podemos ir a la vancomicina enteral. Si se trata de una primera infección, no está mal hacer metronidazol enteral. Ya cuando estamos en una recidiva, de vuelta a lo mismo, de no contar con fidaxosimina, vamos a ir a lo que es la vancomicina enteral, ¿tá? Y acá van a ver, después se la pueden ver con más detalle, si nosotros ante una primera infección hicimos vancomicina y lo hicimos a cierta dosis, por ejemplo, lo hicimos 125 cada 4 horas por 10 días, ¿tá? Después, ante la recurrencia, vamos a hacer la vancomicina, pero lo que sugieren las guías es que se pueda hacer lo que ellos llaman acá tapered pulse, que en realidad lo que es básicamente es hacer más días de tratamiento con un régimen que va disminuyendo la dosis y espaciando también los días de administración. Eso después lo ven con más detalle, pero a grandes rasgos los fármacos siguen siendo los mismos, solo que lo que cambia en la recidiva muchas veces es la forma en que uno lo administra. Bueno, y un poco para finalizar con lo que es tratamiento, nombrar lo que venimos diciendo hace unas diapos atrás, nombrar al trasplante de microbiota fecal, que si bien es un arma terapéutica con la que nosotros no contamos en nuestro medio, sepan que existe y que tiene su eficacia, ¿tá? Básicamente se trata de un trasplante de microbiota fecal de un donante sano a un paciente cuya flora o cuya microbiota evidentemente está alterada, ¿tá? Hay múltiples vías para hacer esto, de hecho esto se puede hacer mediante cápsulas, obviamente que esto es microbiota fecal que tiene todo un procesamiento, no es que yo voy, saco del intestino de una persona y no, ahí tiene todo un procesamiento y hay distintas formas de administración, existen mediante cápsulas que se ingieren vía oral, existe mediante endoscopía, todo va a depender del tipo de paciente con el que estemos. Obviamente si es una colitis severa, si es una infección leve, podríamos optar por las cápsulas y de lo contrario, a veces mediante endoscopía se puede trasplantar de manera directa en lo que es el intestino. Tiene alta eficacia en evitar las recurrencias justamente por eso, ¿tá? Porque restituiría lo que sería una flora normal. Es seguro, ¿tá? Obviamente que se requiere más evidencia para recomendarlo en el paciente crítico, ¿tá? Pero no deja de ser una opción más. ¿Y qué se hace? Sobre todo, como vieron previamente, a partir de la segunda recidiva, si existiera la posibilidad, es una coadyuvancia, al igual que el monoclonal, que también habría que seleccionar a los pacientes, es un tratamiento que se hace sumado a lo que es el tratamiento antibiótico,
¿tá? Siempre estos tratamientos, ya sea el monoclonal o ya sea el trasplante de microbiota fecal, son coadyuvancia, es decir, son tratamientos que se hacen sumados al tratamiento antibiótico de primera línea. No, esto simplemente es mostrarle una pieza anatómica de una colectomía, obviamente. Acá un poco en la imagen de la derecha ven lo que les mostraba por la imagen de endoscopía, ¿tá? Es toda esa mucosa amarillenta, ¿tá? Todo eso son las pseudomembranas, ¿tá? Esto evidentemente fue un paciente que producto de un megacolon tóxico fue a la colectomía. Bueno, y por último, hablar un poco de lo que es la prevención, y acá de nuevo aparece el tema del uso racional de los antibióticos, ¿tá? Como primer medida, forma parte de la prevención el uso racional de los antibióticos, ¿tá? Al ser un factor de riesgo, el principal factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, el utilizar antibióticos de manera justificada y adecuada es fundamental, ¿tá? Cuando hablamos de uso racional de antibióticos, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, ¿tiene indicación de antibióticos sí o no? ¿Tá? Cuando pongo ahí amplio espectro versus cobertura dirigida, estoy hablando de la necesidad de siempre que podamos decalar. Si pusimos un antibiótico de amplio espectro, ¿tá? Una vez que obtenemos el germen, enseguida, por eso la importancia de siempre estar atrás de la microbióloga, llamando al laboratorio, siempre que podamos y tengamos el germen, dirigir en cuanto podamos, ¿tá? Y también tener en cuenta que no es solo tratamiento, hay que pensar el tratamiento antibiótico, en quién lo estamos dando, en el volumen de distribución del antibiótico, en el foco en el que queremos erradicar. No es lo mismo dar un antibiótico que capaz no tiene ningún tipo de penetrancia en el órgano al cual lo queremos dirigir o al foco al cual lo queremos dirigir, y lo único que estamos haciendo es dos cosas: no estamos tratando la infección de manera adecuada y estamos generando resistencia, ¿tá? Entonces son un montón de factores que tenemos que ver y que abarcan, cuando uno dice uso racional de los antibióticos, abarcan un montón de cosas, y que son esto que estoy nombrando, ¿tá? La dosis, una dosis adecuada, ni infraterapéutico ni dosis que no ameritan. Es un paciente con una hiperfiltración glomerular, es un paciente que está con una insuficiencia renal en hemodiálisis, que habría que ajustar los antibióticos, por ejemplo. La duración del tratamiento. A veces ponemos planes antibióticos ad eternum, que nunca los suspendemos, cuando sabemos que capaz que con 7, 10 días, en función del foco y lo que estemos tratando, ya está, pero después pasan 14, 15 y ya parece que están 20 días los antibióticos innecesariamente, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de uso racional de antibióticos, estamos hablando de todo eso que dije. Y después, por último, hablar un poco de lo que son las medidas higiénicas, es decir, una vez que nosotros tenemos la fuente de infección, ¿tá? Evitar la propagación de la bacteria, ¿tá? Y en esto entra un adecuado lavado de manos con agua y jabón, ¿tá? Esto es por arrastre. Ante el contacto con el paciente, antes y después, ustedes saben que el lavado de manos no sustituye el alcohol en gel, y mucho menos en lo que es la infección por Clostridium. ¿Por qué? Porque el alcohol no es esporicida, ¿tá? O sea que hay que lavado por arrastre, agua y jabón, antes y después, es fundamental, ¿tá? El equipo de protección personal, ustedes ya saben, todo lo que son las medidas de aislamiento de contacto con equipos desechables, y la desinfección de superficies, ¿tá? Que tiene que ser con hipoclorito de sodio o cualquier otro producto que sí sea esporicida. De vuelta, el alcohol en esta infección no sirve, necesitamos productos que sean esporicidas. Bueno, les puse un poco la bibliografía utilizada para lo que es el armado de esta presentación. Creo que basta y sobra para los fines de lo que es la prueba. Obviamente, siempre que ustedes quieran y quieran profundizar y quieran más bibliografía, me pidan, no hay ningún problema, pero con esta bibliografía que yo les puse acá, va a estar bien, ¿tá? Obviamente, al no hacer una presentación presencial, todas las dudas que ustedes tengan, si quieren me las hacen llegar a través de Andrea, ¿tá? De la coordinación del semestre.
y obviamente en la medida de lo posible van a ser respondidas. Nada, suerte en la prueba y cualquier duda o lo que precisen, estamos a las órdenes.